Hola, a todos, gracias por estar siempre ahí, su apoyo es lo que hace esto posible. Hoy les traigo una historia increíble que sé que les va a encantar, espero que les guste tanto como a mí me emocionó contarla. Vamos con todo. Me llamo Javier Morales, y vivo en un pequeño pueblo costero llamado San Sebastián, al sur de Veracruz. Un lugar que hasta hace poco parecía ser el refugio perfecto, alejado del caos de las grandes ciudades. Mi vida era tranquila, casi monótona, hasta que la naturaleza decidió recordarnos lo frágiles que somos. La crisis del ciclón no fue solo una catástrofe meteorológica, sino también una prueba de lo que somos capaces de hacer cuando estamos desesperados. Era un jueves, no el más cálido, pero sí uno de esos días en los que el viento parecía querer hablar con los árboles. Las primeras señales del ciclón ya se sentían en el aire, como si la tormenta se estuviera preparando para romper el mundo en dos. Yo estaba solo en casa, pensando en cómo podría resguardarme mientras el viento azotaba la costa. Todos los avisos del gobierno decían que debíamos evacuar, pero no era tan fácil. Mi familia había ido a la ciudad, y yo no podía dejar la casa sola, era todo lo que me quedaba. El viento comenzó a soplar con más fuerza, las primeras lluvias se sintieron como dagas frías contra mi piel. La electricidad se fue a la madrugada, y la oscuridad se instaló en cada rincón de la casa. La tormenta, con su furia y su violencia, me hizo sentir pequeño, insignificante. Me encontraba allí, temblando no solo de frío, sino también de miedo. Sabía que lo peor estaba por venir, que el ciclón no iba a perdonar a nadie, y mi mente comenzó a pensar en lo que realmente estaba en juego. Fue entonces, cuando el sonido del viento alcanzó su punto más alto, que ocurrió. No fue una visión, no fue una ilusión. Un hombre apareció frente a mí, o al menos eso fue lo que pensé. Su figura estaba envuelta en una capa negra, y sus ojos, aquellos ojos rojos como brasas, no podían ser humanos. Había algo en él, algo que me heló la sangre, pero que al mismo tiempo me atraía con una fuerza inexplicable. No lo vi entrar, simplemente estaba allí, en el umbral de la puerta. «Sabes lo que viene, ¿verdad?», me dijo con una voz profunda, grave, casi resonando en mis huesos. «Tú y yo podemos hacer que todo esto termine. Tu vida, tu futuro, tu pueblo, todo puede salvarse si estás dispuesto a pagar el precio». La tormenta rugía detrás de él, pero su presencia la eclipsaba. No me importó que sus palabras sonaran como una amenaza. Lo que me atrapó fue la promesa de control, de poder. El ciclón estaba devastando todo, mi casa, mis vecinos, mi vida. Estaba solo, sin ayuda, atrapado en la angustia. El miedo me paralizaba, pero también lo hacía esa necesidad urgente de salir de todo esto. ¿Qué otra opción tenía? Lo miré fijamente, sabiendo que algo muy oscuro se escondía detrás de su rostro. Pero en ese momento, no importaba. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, casi sin voz. El hombre sonrió, y ese gesto me heló aún más que la tormenta. «Un simple pacto», dijo. «Todo lo que pido es tu alma. A cambio, la tormenta se detendrá, y tendrás lo que más deseas. La vida que siempre soñaste. Solo debes aceptar». Es fácil decirlo ahora, pero en ese instante, el miedo a la muerte, la desesperación por salvar lo poco que quedaba de mi vida me cegó. La crisis del ciclón no solo era una cuestión de clima, sino de supervivencia, y estaba dispuesto a pagar el precio. Firmé el contrato sin pensarlo más de lo que ya lo había hecho. El hombre desapareció tan repentinamente como había llegado, y yo me quedé solo, con el silencio y la tormenta aún rugiendo afuera. Pero algo cambió, no solo el ambiente. Había sellado mi destino. El ciclón, como prometió, dejó de golpear la casa. La calma llegó como una avalancha de alivio, pero con ella también llegó la incomodidad, la sensación de que algo no estaba bien. Los días siguientes pasaron con extraña normalidad. Mi casa se mantuvo intacta, como si el poder de la tormenta no hubiera existido nunca. Pero la gente alrededor comenzó a hablar.
Los que se habían refugiado en el centro del pueblo regresaron, y con ellos trajeron historias de tragedias, pérdidas y todo aquello que el ciclón había destruido. Mi pueblo quedó marcado, claro, pero yo, por alguna razón, sentí que todo estaba cambiando para mí. Comencé a obtener cosas que nunca pensé que podrían suceder. Encontré dinero donde no lo había, oportunidades en cada esquina. Pero mientras más rápido avanzaba mi vida, más vacía se sentía. Había algo que no cuadraba, algo que siempre me seguía, algo que rondaba detrás de mi sombra. Al principio, pensé que eran paranoias, un pequeño precio por todo lo que había ganado. Pero con el tiempo, la sensación de estar siendo observado se intensificó. No era un simple malestar, era la conciencia de que había hecho algo irreversible. Mi mente se llenó de preguntas, pero nunca tenía las respuestas. Me había creído inmune, pero ahora, mientras la tormenta del pasado parecía calmarse en mi vida, sentí que el verdadero desastre estaba por llegar. Nunca supe exactamente cuándo el pacto empezó a cobrar su verdadero precio. A medida que los días pasaban, la sensación de malestar se convirtió en una constante que me acechaba a todas horas. No era solo el miedo a la tormenta que había sacudido mi pueblo, sino algo más oscuro, como si una sombra me siguiera donde quiera que fuera. Pensé que podría ser un síntoma del estrés, de haber vivido una crisis tan fuerte, pero el peso de la culpa y el arrepentimiento se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. La gente me veía diferente, sus ojos parecían escudriñarme, como si en ellos brillara una comprensión que yo no quería aceptar. Empecé a evitar las miradas, a recluirme aún más en mi casa, aislado. Las primeras semanas después del pacto fueron como una bendición disfrazada de calma. La gente me trataba como a un héroe, como si hubiese sido el único que sobrevivió al desastre sin que se le cayera una sola teja. Las ayudas del gobierno llegaban a mi puerta, la casa que antes estaba en ruinas ahora estaba casi intacta y todo parecía fluir sin obstáculos. Incluso el dinero que había encontrado, las oportunidades que se presentaron de la nada, me daban una sensación de poder, de control, algo que nunca había tenido. Pero cuanto más avanzaba mi vida, más vacía se volvía. Era como si estuviera viviendo en un sueño del que no podía despertar. Lo que más me atormentaba, sin embargo, era la sensación de que alguien, o algo, me observaba. Al principio, pensé que era producto de mi mente, pero la pesadez en el aire era inconfundible. Los murmullos a mi alrededor no ayudaban. Algunos decían que algo extraño había sucedido en el pueblo, que muchas de las casas se habían quedado intactas, mientras otras simplemente desaparecieron en la tormenta. Nadie podía explicarlo. Y las historias de personas que decían haber visto figuras extrañas en el horizonte, sombras que se movían más rápido que la tormenta, comenzaron a sumarse a una creciente sensación de inquietud. Fue una noche de lluvia, como aquella cuando el pacto se selló, que lo vi de nuevo. No fue una aparición repentina, como la primera vez, sino que su presencia se hizo sentir en cada rincón de la casa. La luz temblorosa de la lámpara parpadeó y una figura oscura se formó en la esquina de la habitación. Su voz resonó, como si las paredes mismas hablaran, aunque él no había hecho el menor movimiento. ¿Estás satisfecho con lo que has conseguido?, me preguntó, y sentí su aliento en el cuello, aunque estaba a kilómetros de distancia. No respondí, solo me quedé paralizado. La figura se acercó, lenta, inmutable, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo, casi enfermo. Podía sentir como el aire se hacía más espeso, como si me estuviera envolviendo en una niebla de desesperación. ¿Sabes lo que me diste a cambio? La voz retumbó en mis oídos. No es solo tu alma, Javier. Es algo mucho más valioso. Tu tranquilidad. Tu libertad. La capacidad de sentirte humano. Las palabras calaron en mi corazón con una fuerza que no pude ignorar. Fue como si de repente me diera cuenta de todo lo que había perdido sin siquiera haberlo notado. Mi vida, que parecía mejorar a cada paso, estaba vacía de propósito.
Todo lo que había ganado era una falsa ilusión, una fachada que se caía a pedazos cada vez que me quedaba en silencio, cada vez que me enfrentaba a la oscuridad. No sabía lo que estaba haciendo, murmuré, pero mi voz sonó tan débil, tan vacía, que ni yo mismo me creí. Sabías exactamente lo que hacías, respondió, su tono ahora casi paternal. La desesperación te llevó a buscarme, a venderme tu alma. No fue un accidente, Javier. Fue tu elección. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Era cierto. En ese momento, cuando firmé el pacto, pensé que estaba eligiendo salvar mi vida, mi futuro. Pero lo que no entendí, lo que no vi, fue que el precio era mucho más alto de lo que mi mente podía abarcar. Pasaron las semanas y la sensación de estar siendo observado solo se intensificó. Empecé a escuchar susurros en las esquinas, en los rincones más oscuros de mi casa. No eran voces claras, pero se sentían como un peso, una presión sobre mi pecho. En las noches, el sonido del viento ya no me tranquilizaba, ahora me llenaba de ansiedad. Las sombras en las paredes parecían moverse, y la sensación de estar siendo perseguido nunca desaparecía. Una noche, mientras dormía, desperté por un sonido extraño, como si algo estuviera rasgando la madera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me levanté con un salto. Cuando encendí la luz, vi una figura de pie en la puerta. No era él, pero lo era. Era un reflejo de lo que había acordado, una figura borrosa, con una silueta humana, pero con algo distorsionado en su ser. Me miraba sin mover ni un músculo, con esos ojos rojos que ya no podía ignorar. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, mirando aquella presencia, pero lo que sentí, la presión en mi pecho, el miedo profundo de saber que no había forma de escapar, me hizo entender que no podía seguir así. Algo muy profundo en mi ser me decía que si no hacía algo, todo se perdería irremediablemente. Pero no tenía idea de qué hacer. Cada día me sentía más arrastrado por una fuerza invisible, más atrapado en una red de la que no podía escapar. Los días se desdibujaban y la diferencia entre el sueño y la vigilia se hacía cada vez más borrosa. La gente a mi alrededor parecía ajena a mi sufrimiento. Había ganado todo lo que siempre había querido, pero ahora me di cuenta de que no valía nada. Y fue en una de esas noches, cuando ya no podía soportarlo más, cuando un pensamiento cruel y tentador cruzó mi mente. Tal vez aún hay algo que pueda hacer. Tal vez aún pueda encontrar una forma de revertirlo. Pero esa idea estaba condenada desde el principio. Desperté al amanecer con una sensación de pesadez, como si la misma oscuridad me hubiera aplastado durante la noche. Miré alrededor, la casa seguía igual, intacta, pero la atmósfera dentro de ella había cambiado. Algo en el aire me resultaba más denso, más opresivo. Había intentado ignorarlo, pero ya no podía. Sabía que el precio de mi pacto no solo era mi alma, sino mi cordura, mi humanidad. Y no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Durante días, traté de mantener la normalidad. Me sumergí en mis rutinas, el trabajo, las reuniones, las visitas a los pocos amigos que me quedaban. Pero siempre había algo a mis espaldas, un roce frío en mi cuello, una sensación de que alguien me observaba. Los demás no parecían notar nada extraño, pero yo sí. A veces, podía ver una sombra moverse en el rabillo de mi ojo o escuchar susurros cuando no había nadie cerca. No podía contarle a nadie lo que sentía, porque sabía que no me creerían. Nadie lo haría. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vi a un anciano sentado en un banco, mirando al vacío. No le presté mucha atención al principio, pero algo en su mirada me detuvo. Era una mirada que conocía demasiado bien, esa mezcla de desesperación y resignación. El hombre me vio y, por un momento, nuestros ojos se encontraron. Su rostro se arrugó en una mueca, como si intentara sonreír, pero no lo logró. Te has metido en algo mucho más grande de lo que imaginas, dijo en un susurro, y su voz sonaba como el eco de una pesadilla. No hay forma de escapar de él, joven. El pacto está sellado.
Me quedé helado. Sabía que ese hombre no podía saber nada de mí, pero sus palabras me golpearon con una fuerza que me dejó sin aliento. No respondí, solo me di la vuelta y salí de allí, sin saber si debía creerle o si era solo otro de esos delirios que la mente comienza a crear cuando uno está al borde de la locura. Esa noche, la pesadilla comenzó de nuevo. Esta vez, no fue solo una sombra en el rincón. No fue solo la presencia invisible que me acechaba. No, esta vez, el aire se volvió denso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Sentí como la temperatura descendía bruscamente y un viento frío comenzó a recorrer mi habitación. Los muebles se movían levemente, como si alguien los empujara desde dentro de las paredes. La puerta se cerró de golpe y una risa, profunda y retumbante, surgió de la oscuridad. Era él. Sabía que era él. La figura apareció ante mí, tal y como lo había hecho aquella primera noche. Sus ojos brillaban con un rojo aún más intenso, y su sonrisa era aún más amplia. Pero esta vez, no estaba solo. De su sombra emergían más figuras, siluetas distorsionadas que apenas podían definirse. Eran sus siervos, su corte oscura, los que venían a recordarme lo que había perdido. No podía escapar, no podía gritar. La presión sobre mi pecho era insoportable. «Pensaste que podrías controlar el precio», dijo él, su voz resonando en toda la habitación. «Creíste que todo esto era un juego. Pero aquí estás, atrapado en tu propia elección. El precio nunca es solo lo que ves, Javier. Siempre hay más, ¿lo sientes ahora? ¿Lo entiendes?». Su risa volvió a llenar el aire, y algo dentro de mí se rompió. La desesperación me invadió por completo, porque sabía que tenía razón. No podía escapar de lo que había hecho. La promesa de tenerlo todo a cambio de mi alma había sido solo el principio. Había cambiado algo en mí, algo que no podría deshacer, algo que me había dejado vacío. Ya no importaba lo que ganara, cada éxito, cada logro, era solo un recordatorio de lo que había perdido. La tormenta seguía rondando, pero ahora no solo era un fenómeno natural. La tormenta había invadido mi alma, mi mente. Cada día era una lucha por mantenerme cuerdo, por aferrarme a algo que me hiciera sentir humano. Ya no estaba seguro de si había algo dentro de mí que aún quedara intacto. Tal vez todo había sido un sueño, una larga pesadilla que no podía terminar. Poco después, me enteré de algo que me heló la sangre. Un amigo, alguien en quien confiaba, me confesó que había tenido sueños extraños. En esos sueños, me veía a mí, pero no era yo. Era una versión distorsionada, como si mi alma hubiera sido tomada y reemplazada por algo oscuro. El miedo en su voz era palpable, y cuando le pregunté si había visto algo más, me respondió con una expresión sombría. «Hace días, vi algo en la plaza, Javier. Algo que no era humano. Estaba mirando fijamente a las personas, y cuando lo miré más de cerca, vi que no tenía rostro. Solo sombras. Como si se estuviera moviendo entre los demás sin ser visto. Mi estómago se retorció. Sabía que esa sombra de la que hablaba era él. Su influencia, su poder, había alcanzado mucho más allá de lo que yo había imaginado. No solo había sellado mi alma, sino que estaba desmoronando todo lo que tocaba, arrastrando a los demás en el caos que había desatado. Mi pueblo, mi gente, estaba siendo absorbida por la oscuridad que había desatado. Lo peor era que no podía hacer nada. Nada más que seguir, con el peso de la culpa, la desesperación y el miedo a lo que vendría. A veces, al mirar al horizonte, me parecía ver una figura oscura observándome desde la lejanía, esperando. Y sabía que, sin importar lo que hiciera, ya no había escapatoria. El pacto estaba hecho. Pero el precio seguía creciendo. El tiempo comenzó a volverse aún más difuso. Los días se convirtieron en una niebla espesa que no podía atravesar, y las noches eran una mezcla de pesadillas y vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, como si estuviera allí mismo, respirando sobre mi cuello, esperando.
La gente comenzó a cambiar, sus miradas vacías, sus sonrisas tensas, como si todos fuéramos marionetas en un juego al que ya no podíamos escapar. El pueblo, que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en un lugar extraño, distorsionado por algo que yo mismo había desatado. Me encontraba caminando entre los recuerdos, preguntándome si alguna vez fui libre o si todo siempre estuvo destinado a terminar así. La culpa me torturaba más que cualquier tormenta o desastre natural. Sabía que había hecho un pacto con el diablo, pero no entendía en qué momento mi alma había quedado atrapada en esa red infernal. Cada paso que daba parecía acercarme más a algo siniestro, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, esperándome para reclamarme. Una noche, después de una lluvia particularmente fuerte, decidí salir a caminar. Mi mente, ya llena de sombras y susurros, me empujaba hacia la plaza, hacia el lugar donde todo había comenzado. A medida que caminaba, las luces de las farolas parpadeaban y el sonido del viento entre los árboles se mezclaba con el eco lejano de lo que parecían ser voces. Mis pies me llevaron hacia la plaza sin que yo lo decidiera, como si estuviera siendo guiado por algo más. Un grito, suave pero claro, cortó el aire y me congelé en el lugar. Giré rápidamente, buscando el origen del sonido, y ahí, en la oscuridad, la vi. Era una figura femenina, de pie junto a una de las fuentes rotas, mirando fijamente hacia la nada. Sus ropas empapadas por la lluvia, su cabello enmarañado, y sus ojos, oscuros como el abismo, me paralizaron. Sabía que no debía acercarme, que algo en ella no era humano, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una trampa invisible, y no podía escapar. «¿Sabes lo que has hecho?», me dijo, su voz un susurro sibilante que pareció resonar en mi mente mucho más fuerte de lo que cualquier palabra podría hacer. No respondí, porque no sabía qué decir. Había sido tan fácil firmar ese maldito pacto, tan fácil dejar que mi desesperación me arrastrara a ese abismo. Pero ahora entendía que había más en juego de lo que me había contado el diablo. Había tomado algo mucho más valioso que mi alma. «Ha sellado el destino de todos», continuó la figura, su mirada llena de tristeza y reproche. «Este pueblo está condenado. Tú también lo estás, aunque no lo quieras ver». Un sudor frío recorrió mi espalda. Sentí como la presión en mi pecho aumentaba, como si todo el aire me fuera arrancado de los pulmones. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había hecho realmente? Estaba más allá del arrepentimiento, no sabía cómo salir de la trampa en la que me encontraba, ni siquiera sabía si había alguna forma de redimirme. La figura dio un paso hacia mí, y el aire alrededor de nosotros se volvió gélido. Su presencia era tan aplastante que sentí que mi cuerpo se desmoronaba bajo su peso. «Eres parte de algo mucho más grande, Javier. No solo el precio que pagaste por tu vida. Cada ser humano que se cruza en tu camino está marcado por el mismo destino. Ellos también son piezas en este juego que no puedes detener», dijo, y al pronunciar esas palabras, algo en el aire se distorsionó, como si las sombras mismas estuvieran retorciéndose alrededor de nosotros. Quise dar un paso atrás, pero mis pies no se movían. Sentí una fuerza invisible, como cuerdas atadas a mis muñecas, reteniéndome en el lugar. La figura levantó la mano y, en un movimiento que fue como una descarga eléctrica, la luz de la plaza parpadeó y se apagó por completo. Quedé envuelto en una oscuridad total. Unos segundos después, la luz volvió, pero la figura había desaparecido. Todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido, pero la sensación en mi pecho seguía ahí. El peso, la presión, esa sensación constante de que algo terrible estaba por ocurrir, no desapareció. Regresé a casa sin saber si todo lo que había visto había sido real o solo otro de los delirios que me atacaban, pero algo dentro de mí sabía que las palabras de la figura no eran solo una advertencia vacía. Todo lo que había tocado después del pacto, todo lo que había ganado, ahora tenía un precio mucho más alto. Las sombras que me rodeaban no eran solo producto de mi mente, no. Eran reales, y mi vida estaba entrelazada con ellas de una manera que no podía comprender. Esa noche, las voces volvieron.
Los susurros, esa presencia constante que parecía haber tomado residencia en mi hogar, comenzaron a multiplicarse. No podía distinguir de dónde venían, pero sentía que me observaban. Las paredes de la casa crujían, como si alguien caminara en ellas. Me arrodillé en el suelo, con las manos en las orejas, tratando de bloquear los susurros, pero no podía. Eran demasiado fuertes, demasiado reales. Las palabras comenzaron a formarse en mi mente. Todo lo que tocaste, todo lo que deseaste, ahora es nuestro. La voz era la misma que había escuchado aquella noche en la plaza. Esa misma sensación de desesperación, de condena, llenaba cada rincón de la casa. No podía escapar. No podía salir. Al día siguiente, el pueblo comenzó a hablar de cosas extrañas. Más desapariciones, más murmullos de figuras oscuras que se veían en los rincones, en los campos, entre los árboles. Nadie sabía qué estaba pasando, pero yo sí. Yo sabía que era el precio de mi pacto, que la oscuridad se había desatado y que no podía detenerla. La angustia se convirtió en una constante en mi vida, pero aún me aferraba a una idea absurda. Quizás si encontraba al diablo de nuevo, podría hacer algo para revertirlo. Pero sabía que era solo una fantasía. Ya no había vuelta atrás. El ciclo continuaba, el pueblo se hundía más y más en la oscuridad, y yo estaba condenado a ser testigo del sufrimiento que había desatado, sin poder hacer nada para detenerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de terror palpable y una resignación que no podía comprender del todo. Cada amanecer traía consigo la sensación de que el final ya estaba escrito, de que no importaba lo que hiciera, el pacto que había hecho me había marcado de tal forma que ya no había escapatoria. El aire, que alguna vez fue fresco y limpio, ahora tenía un peso opresivo, como si la atmósfera misma estuviera cargada de oscuridad. Caminaba por el pueblo y, aunque la gente seguía con su vida, había algo en ellos que no estaba bien. Las sonrisas eran más tensas, los ojos, vacíos. Algunos parecían enfermos, otros simplemente ausentes. Las desapariciones seguían, y los rumores de criaturas en la oscuridad se extendían, pero nadie quería hablar demasiado. Sabían que algo había cambiado, que algo siniestro se estaba cerniendo sobre ellos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie excepto yo, porque sabía que todo había comenzado por mi culpa, por mi desesperación, por mi pacto. Una noche, después de semanas de tormentas, el viento cesó. No fue una calma normal, sino una calma muerta, como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. En la quietud, sentí algo más. Una presencia. No estaba seguro de si estaba soñando o si lo que veía era real, pero en el centro de la plaza del pueblo, allí, en la oscuridad, vi al hombre que había firmado el pacto conmigo. Su figura estaba rodeada de una niebla densa y espesa, sus ojos brillando en la penumbra con una intensidad feroz. Era él, pero no era el mismo. Había algo más profundo en su mirada, algo que me heló la sangre. No pensaste que podrías escapar tan fácilmente, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Su voz retumbó en mis oídos, llenándome de una sensación de impotencia total. No respondí, no pude. Las palabras no salían de mi garganta. Había llegado el momento. Sabía que no podía eludirlo, que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya había sucedido. Lo he estado observando, Javier, continuó, dando un paso hacia mí. Tu alma, tus dudas, tus sufrimientos, todo lo que has perdido. Pero me gusta cómo has estado jugando a intentar revertir lo irreversible. No tienes ni idea de lo que has desatado, ¿verdad? La figura avanzó un paso más, y el aire a su alrededor se volvió aún más denso, más oscuro. De alguna manera, su presencia se amplificó, como si la noche misma lo estuviera abrazando. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado con una energía que se me clavó en el pecho. Sentí como si estuviera siendo observado por algo mucho más grande que el hombre frente a mí. Algo mucho más antiguo y peligroso. ¿Sabes lo que he ganado en este trato?, dije finalmente, con una voz quebrada.
no necesito más. Lo he perdido todo. ¿Qué más quieres de mí? El diablo, o lo que fuera que estaba frente a mí, sonrió de nuevo, pero ahora con una satisfacción palpable. ¿Perdido todo? No, Javier. Lo que has perdido es solo el principio. Lo que obtuviste a cambio de tu alma es solo el vestigio de lo que en realidad está por venir. Los que han caído en mi juego nunca vuelven a ser lo que eran. Las palabras me golpearon con la fuerza de un relámpago. Sabía que estaba hablando de algo que no comprendía por completo, algo mucho más profundo que la simple venta de mi alma. La vida que había ganado, el poder que había creído obtener, no era más que una fachada, un envoltorio vacío que solo había servido para atraparme aún más en su red. La figura se acercó aún más, y el aire a su alrededor se volvió casi insoportable. Mi visión se nubló por un momento, y sentí como si mi alma misma estuviera siendo drenada de mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado, no por las cuerdas físicas, sino por algo mucho más aterrador. Algo que había aceptado sin comprender la magnitud de sus consecuencias. Pero hay algo que puedo ofrecerte, Javier, dijo el diablo, su voz ahora suave y melodiosa. Algo que podría aliviar el peso de lo que has hecho. Una última oportunidad de redimirte. No será fácil, claro. Pero nada de esto lo es, ¿verdad? Le miré fijamente, con la respiración entrecortada, y algo dentro de mí sintió una chispa de esperanza. Tal vez había una forma de salir de todo esto, de revertir la maldición que había invocado. Pero inmediatamente, esa esperanza fue seguida de un terror mucho más grande. Sabía que no podía confiar en sus palabras. Sabía lo que significaba hacer un trato con él. Y, sin embargo, no podía evitar la tentación de preguntar. ¿Qué quieres de mí ahora? Mi voz tembló, pero la necesidad de entender me empujaba a seguir adelante. Él se inclinó hacia mí, acercando su rostro al mío, y su aliento frío me heló hasta los huesos. Nada, Javier, susurró. Lo que quieres es lo único que me importa. Tú ya sabes lo que tengo que ofrecerte. Solo queda una cosa. El precio. Sentí como si mi mente explotara, como si el último vestigio de cordura se desvaneciera en ese instante. ¿Estaba dispuesto a seguir pagando el precio por mi vida, mi alma, mi existencia? ¿Y qué quedaría de mí después de todo? ¿Cuánto más podía perder antes de que me desintegrara por completo? Antes de que pudiera responder, el viento comenzó a levantar la tierra a su alrededor y la figura frente a mí se desvaneció en una niebla densa y oscura. El pueblo, que siempre había sido mi hogar, parecía haberse convertido en una prisión. Las casas estaban vacías, las calles desiertas. La gente ya no estaba. Pero sus huellas, las huellas de las almas perdidas, estaban marcadas en cada rincón, en cada grieta, en cada sombra. Y entonces entendí. No era solo mi alma la que había sido reclamada, era mucho más. Todo el pueblo, toda la vida que alguna vez conocí, había sido parte de este pacto. La sombra que había desatado se había filtrado en cada rincón, en cada vida que había tocado, dejando tras de sí una estela de desesperación y condena. Al mirar al horizonte, vi una figura en la distancia. No pude distinguirla con claridad, pero sabía que me estaba esperando. Y me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, siempre estaría siendo seguido por esa presencia, siempre perseguido por el eco de mi propia desesperación. El pacto ya estaba sellado, y no había forma de huir de él. No había forma de redimir lo irremediable. Y mientras la oscuridad me rodeaba, entendí que el precio que pagué había sido mucho más alto de lo que cualquier alma podría soportar.